Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Vamos a comenzar. Hoy es martes 29. Sí, martes 29 de octubre del 2024, valor paciencia. Tema, vamos a ver el cuento. ¿Qué son los cuentos? Para empezar, todos conocemos alguna película de las de Disney, Pinocho, La Cenicienta. Pero ojo, hay una gran diferencia entre un cuento y una fábula. La diferencia es que en el cuento son solo personajes, vamos a decirle así, humanos. Son solo humanos. En la fábula tenemos personajes que tienen características humanas o humanizadas, que ese tema a lo mejor lo vemos más adelante. Como por ejemplo, ¿alguien ha visto la de Shrek? Sí. Es una fábula. ¿Por qué? Porque habla el burro, porque hablan los animales, hablan los árboles. La galleta. Habla la galleta. Un cuento puede ser, por ejemplo, el de Aladín. En Aladín, los animales no hablan. Esa es una característica o diferencia entre el cuento y la fábula. Pero vamos a ver qué es el cuento. Ambos te dan una enseñanza, porque el cuento es un relato breve, ficticio o real, con una trama sencilla. ¿Sí? Tienen una trama sencilla los cuentos. ¿Sí? Aquí el cuento, pues, podemos leerlo, o ahora ya todos los cuentos los quieren hacer películas, o todas las fábulas los quieren hacer películas, y ahora los podemos ver, pero antes los cuentos eran leídos. Tenías que leer una historia. ¿Sí? Y por lo general los cuentos comienzan acá muy bonitos. Había una vez, en una lejana, y te empiezan, ¿verdad? Vamos a decir, un ejemplo, como dije, el de Aladino. ¿Sí? Cuenta la leyenda allá, en el lejano Ágrava. ¿Sí? Era una persona que no tenía dinero y se topó con la lámpara y empezamos la historia, ¿verdad? Características del cuento. Primer característica. En los cuentos, por lo general, tenemos a un protagonista. Aquí le podemos poner que la estructura se centra en un protagonista. ¿Alguien sabe qué es el protagonista? Yo. ¿Quién dijo yo? Pero dime, ¿qué es? ¿Quién levantó la mano? ¿Qué es un protagonista? El personaje principal. El- ¿Quién hace la película? El personaje principal, o le vamos a decir así, el héroe, ¿verdad? El héroe de la película es el protagonista. Otra característica es que en el cuento se ubica en un tiempo y espacio. ¿Sí? Por lo general, al inicio del cuento nos dicen dónde estamos ubicados en el cuento para que tú tengas una idea. ¿Sí? Si tú has visto la de Shrek, vuelvo a decir, es una fábula, pero son muy parecidas. Te enseñan cómo es el pantano de Shrek a todo el inicio de la película y te dan a entender que él va a tratar de un ogro. El protagonista es Shrek. ¿Sí? Si te vas a la de Aladino, empezamos con la historia de la persona esta que es Aladino, quién es, dónde vive, a qué se dedica o a qué no se dedica. Y en base a ese protagonista tenemos la historia. ¿Sí? Cada acción que realizan los personajes tiene una consecuencia. Por ejemplo, en el cuento de Aladino, si Aladino no fuera un ladrón, no lo hubieran agarrado para ir a buscar la lámpara, porque Jafar lo que quería era alguien que entrara a un lugar que fuera habilidoso para poder robarse a lo que le decían el diamante en bruto. Él quería un diamante en bruto que estaba dentro de una cueva. No sé si han visto la película. Sí, era una cueva, un león con la boca de
Ajá. Entonces ahí empezamos la trama de que Aladino, si no fuera un buen ladrón, que aunque dices tú, bueno, pues es que era una persona pobre, no tenía que dedicarse, y pues él se dedicaba, y en la primera canción lo dice, él roba pues para vivir desgraciadamente. Por eso les digo, muchas veces las personas que están en el mal camino no están porque quieran estar, sino no tienen de otra. Y eso es lo malo. Entonces, aquí la historia, pues él empieza a utilizar todo eso y cambia al final, empieza a entender que no es algo bueno, cambia. Cada acción tiene consecuencias. Él, al ser un buen ladrón, pues Jafar lo quiere para que obtenga lo que quiere. También, pues el personaje principal, a pesar de que pues él era, pues, la verdad, una persona, un ladrón, pero resolvía problemas, ¿sí? En este caso, quien ha visto la película se da cuenta que a un niño lo agarran porque se roba una manzana, le van a cortar la mano y Aladín va y lo defiende, ¿verdad? No, ¿Qué estás se haciendo? robó un pan. Un pan, ¿verdad? Algo así. Una señora de la reina de Palacio, que niños estaban ahí y que eso tenían a un hijo que era un pan, algo así, y que eso se los dio y se dio cuenta el otro hijo, y que eso le agarró mal pan, algo así. Sí, y pues él quería hacer un bien, pero Ajá. no tenía Y el ni dinero. le vio el uso que tenía. Así. Ajá. Y apareció él y le dijo así, no metas tu nariz de ratón. Algo así. Sí, empieza toda la trama. Ya Pero le vamos, dio. aquí el personaje principal tiene la capacidad de resolver problemas. Ojo, a veces no son para bien. Por ejemplo, él tenía un problema cuando lo están persiguiendo. ¿Y cómo se encontró la habilidad para estárseles escapando, no? Hasta se burlaba de ellos. Ajá, sí. Entonces, aquí, aparte de tener un personaje principal, existe un antagonista, que en este caso sería Jafar, o lo conocemos como el villano de la película, ¿verdad? Si nos vamos a la película de los Minions, bueno, es que vendría siendo un dicen ahora, le están de moda los antihéroes, ¿no? Gru, pues en sí no es una persona buena, es mala, pero empieza a hacerse bueno, ¿verdad? Gracias a las niñitas estas. Ese también sería otro cuento, el de Gru. La doble vida. ¿Sí? Y empieza a hacerse, ¿y el antagonista de Gru quién era? Era una... Vector. Sí, Vector. No. Sí, en la primera es Vector. Ah, sí, es Vector. Y la última era una... El antagonista por lo general le lleva la contra al protagonista. En las películas de ahora tenemos dos antagonistas que son villanos, la palabra en la película se llama villano favorito, pero uno es contra de otro. Pero fíjate que Gru resuelve problemas y empieza a resolver problemas para bien. Quería a las niñas para mal, para usarlas. ¿Y qué resulta haciendo? Cambia de opinión. Y aquí vemos lo que puede pasarle a una persona que a veces se dedica a cosas malas, que pues puede cambiar su forma de ser si está con las personas adecuadas. ¿Estamos de acuerdo? Que hasta se hizo bueno y en una de las terceras o las segundas se da cuenta que dice, oye, ¿por qué me hice bueno? Y se quiere hacer malo y resulta que no, él ya no le sale ser malo, ¿verdad? Resulta que él es bueno. Y aparte de que existe un antagonista, hay otros personajes que le ayudan o ayudan, uno, al antagonista o al protagonista, o estos son personajes secundarios. Que si te pones a pensar en la de mi villano favorito, los Minions, eran un personaje secundario, no iba a tener nada que, o sea, el personaje principal era Gru. ¿Qué pasó? Lo que pasa a veces con ustedes que lo deciden, los Minions ganan ese protagonismo, les gustaron más los Minions que Gru y ahora los Minions son los que siguen con las películas, ¿verdad? Se ganaron la fama. Algunos minions son robots. Pero esos personajes secundarios tienen mucha importancia porque ahí lo podemos ver. Estos personajes secundarios a veces tienen tanta importancia que se vuelven personajes principales sin querer. ¿Por qué? Porque dan gracia. Pero estos personajes secundarios, por ejemplo, en el Gru, vendrían siendo los Minions, que le ayudan a Gru. Ajá, que le dice Gru algo y a ellos Ellos son los que le ayudan, pero el personaje principal en las primeras películas es Gru. Ahora, si nos vamos a la de Aladino, un personaje secundario que le ayuda, vamos a decir, al antagonista, ¿quién era? un loro. El oro, ¿verdad? Ajá, sí. Y Y a luego, él, el personaje secundario que le ayuda a Aladino, ¿quién era? un El changuito, ¿verdad? Abu. Ajá, sí, vamos. ¿Sí? Y otro personaje que podría ser considerado principal vendría siendo el genio de la lámpara, Sí. porque son tres personajes los que se apoyan. Entonces, aquí empezamos a ver la trama del cuento, ¿verdad? Y aquí que te demuestra lo que vendría siendo, este cuento de Aladino nos da una enseñanza.
Si tú utilizas las habilidades que tienes o las cosas que tienes para el bien, resultas pues ganando, ¿verdad? Al fin y al cabo él decía, ay, es que la princesa no me va a pelar, pero demostró que él no era ratero porque fuera malo, sino porque él necesitaba. Cuando tiene dinero, bueno, el genio le ayuda a conseguir los deseos, se da cuenta que no es una persona mala, simplemente no tenía los recursos para vivir y se da cuenta que puede dejar de hacer eso y dedicarse a algo bueno, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Bueno, así es una trama sencilla en donde una persona que tiene una problemática se soluciona al final, ¿ok? Y nos da una enseñanza. Ahora las personas que, o bueno, los personajes que tenemos, vamos a decir en un cuento, personajes o involucrados en un cuento son no, de nada. Primero que nada tienen un, y este puede ser opcional, el narrador, ¿ok? El narrador es quien nos ayuda a adentrarnos, ¿no? En la historia. Es alguien que nos va a narrar los sucesos. Puede estar todo el tiempo o puede simplemente darle inicio a la historia, como en la de Aladino. Empieza una persona que saca la lámpara, te platica algo de ella y empieza la historia, ¿no? Ese es un narrador. Puede ser un narrador que está todo el tiempo, pero eso más lo vemos en los cuentos escritos. Ya cuando lo vemos animado, pues no es necesario el narrador. Por lo general viene lo que venía siendo en cuentos escritos. Como lo dijimos, tenemos a los personajes. Tenemos el principal Antagonista. o protagonista. Tenemos el antagonista, que vendría siendo parte de los personajes principales, porque no puede haber un protagonista si no hay un antagonista. Por ejemplo, si hacemos un cuento del caballero que tiene que salvar a la princesa del dragón, ¿el protagonista quién es? El caballero. ¿Y quién es el antagonista? El dragón. El dragón. El que va a llevarla contra. El que le va a dar los problemas al caballero. ¿Me estoy explicando? Estos dos vienen siendo el protagonista, vamos a ponerlo aquí, y el antagonista. ¿Ok? Y si en este cuento del dragón y el caballero ponemos a la princesa, ¿pasa algo? ¿Podemos hacer un cuento si no ponemos a la princesa? Si no la mencionamos, sí podemos hacer una historia. Podemos decir que el caballero fue a rescatar a la princesa, pero si en todo el cuento nunca habló de ella, ¿pasa algo? ¿Se puede hacer la historia? Sí, al final le pones, el caballero llegó y rescató a la princesa y vivieron felices para siempre. ¿Y hablamos de la princesa? A esos personajes se les llaman personajes secundarios, que si yo los quito, ¿pasa algo? ¿No? La historia se puede llevar. Sí, entonces no son tan esenciales. Entonces tenemos a los que serían, después de los principales, tenemos a los personajes secundarios. Porque ahorita, al rato, ustedes me van a hacer un cuento. Tenemos un tiempo. ¿Ok? Cuando hablamos del tiempo, debemos de establecer en qué época estamos hablando. Por ejemplo, ¿tú te imaginas el cuento, vamos a decir, de Caperucita Roja que fuera en la actualidad? ¿O dónde te imaginas que es el cuento de Caperucita Roja? En un bosque. En un bosque, pero ¿en qué época? ¿En qué época la gente vivía en el bosque? En años 1900. Ahora, tú vas a mandar a una niña sola en el bosque, yo creo que tu mamá, ahorita en esta época te llevan carro. Sí. O le pagas al Uber, o le pagas al taxi. ¿Ves la importancia de tener un tiempo en donde estoy ubicado? Si voy a hablar del caballero, ¿tú crees que irías a matar un dragón con una espada? No, yo me voy con una bazooka. Depende de la época en la que estamos, es si vamos a poder desarrollar la historia o no, que tiene que ser acorde a lo que estamos hablando. Ahorita las guerras se pelean con espadas, se pelean con armas. Entonces, tendríamos que cambiar mucho la historia si el tiempo, estamos hablando de una época actual, no podemos poner al caballero que saca la espada, ¿verdad que no? No queda. Por eso tenemos que establecer un tiempo no es cuánto dura, en dónde está ubicada la historia, ¿sí? Vamos a poner la época. La época donde se desarrolla la historia.
El lugar, muy importante. Porque imagínate que hablemos de piratas, pero nunca digo que fueron al mar. O sea, ¿cómo? El lugar es bien importante, porque Caperucita se podría en la ciudad. Nah, yo le pondría un vagabundo, pues, ¿no? En lugar de un lobo, ¿no? Y en lugar de un vagabundo hay un señor que se fue por la calle izquierda y se fue por la derecha, por el barrio, ¿no? O sea, ¿ven lo importante de ubicar el lugar? O estás hablando de un cuento que está en la ciudad y luego dices, se lo tragó una ballena. A ver, ¿cómo? ¿Cuándo llegamos al mar? ¿Me estoy explicando? Sí, Tenemos que tener un lugar adecuado. El lugar. ¿Dónde ocurre? ¿Sí? Aquí le podemos poner el bosque, ciudad, campo, el mar, etcétera. O sea, ¿dónde lo estás ubicando en la historia? Tienes que ponerlo. Y por lo general todo esto te lo dicen al principio de un cuento. ¿Sí? Y por último, ya que tenemos todo esto, esto es para poder hacer personajes involucrados y las características para poder narrar lo que vendría siendo un cuento. Al final, la trama. ¿Qué es la trama? ¿De qué va a tratar? ¿Qué problemática le vamos a dar a nuestros héroes y a nuestros antagonistas? ¿Rescatar a la princesa? A lo mejor una aventura simple, salvar a alguien, rescatar un pueblo, defender a alguien. ¿Qué trama le queremos dar a este cuento? Estas son las características. Bueno, aquí le puse personajes involucrados y características. Lo podemos poner ahí. ¿Verdad? Personajes involucrados o características del cuento. ¿Sí? Que tenemos que poner una trama. ¿Sí? ¿De qué tratará el cuento? ¿Qué problema? ¿Sí? ¿Qué pasará? Imagínate que quieres salvar al mundo, pero ¿por qué? ¿Quién lo quiere destruir? ¿Para qué? ¿Me estoy explicando? ¿Dudas hasta aquí de los cuentos? Y podemos hacerlo bien sencillo, no tenemos que hacerlo tan complicado. Vamos a agarrar a los tres personajes, hablar de que van a salvar al mundo, no sé. ¿Dudas hasta aquí? Un apocalipsis, ándale. ¿Qué dice después de ciudad? ¿Dónde está? Ciudad, campo. Ciudad, en el campo, en el mar, etc. ¿Dudas hasta aquí entonces? Ok, apúntenle.